El imperio donde nunca se ponía el sol, o mejor conocido como el Imperio Español. El primer imperio transatlántico de la historia. Y en este video de La Voz de la Historia hablaremos de este imperio. El imperio que descubrió un puto continente. El imperio más grande de su momento. El imperio que se dividió el mundo con su vecino Portugal. Literalmente se lo dividieron en dos. Tratado de Tordesillas. Hoy les hablaré de este imperio. Primero tenemos que saber cómo se origina el imperio. Bueno, el Reino de España, antes de ser un imperio, ni siquiera existía el Reino de España. En España o la península ibérica habían 3 reinos y un condado. Estaba el reino de Portugal, el reino de Castilla, de Aragón y el condado de Navarra. Los que nos importan ahora, los que formarán el reino de España son Castilla, Aragón y al que nadie le importa el condado de Navarra. Para el 2 de enero de 1492, o para muchos, el fin de la Edad Media, más o menos, ese año, para mí es el 1453, la caída de Constantinopla, pero puta madre, la mayoría de los historiadores dicen la caída del descubrimiento de América. No te voy a dar mis argumentos de por qué la puta Edad Media terminó en el 1553 con la caída de Constantinopla, porque no va al video. Entonces prosigamos. Entonces, el 2 de enero de 1492, cae el reino nazarí de Granada, o en otras palabras, los españoles echan a los marroquíes de España, porque ya hice un video hablando de la Reconquista. Y bueno, ¿qué pasó? Muy resumidamente, los marroquíes invadieron a los reinos visigodos, o los nativos de la península arábica. Perdón, me equivoqué. Ibérica. Antes de la llegada del Imperio Romano. Y bueno, terminan echando los marroquíes del Imperio Nazarí de Granada, o sea que la terminan reconquistando. Y ahí nacería el reino de España. Juntando, Portugal no cuenta, los otros dos reinos que mencioné, Castilla y Aragón, y el condado que nadie le importa, el condado de... Puta, ya se me olvidó el nombre. En alguna parte lo mencioné. De Navarra, ¿cierto? De Navarra. Entonces, anteriormente un navegante genovés llamado Cristóbal Colombo no había tenido éxito ni convenciendo al rey de Génova de ir por el occidente para llegar a las Indias, a navegar en línea recta hasta llegar a las Indias. No logró convencer a los reyes británicos, ingleses, porque todavía no se unifica el parlamento escocés y inglés. Así que falla convenciendo a los reyes ingleses y logra tener éxito con el rey de Portugal, pero los consejeros de rey dijeron: mala idea, Master, y el rey le dijo: bueno, Colombo,
En, eh, mis consejeros dicen que no, así que papu, no te voy a financiar. Y bueno, después va con Españita, la reina de Castilla. Y bueno, el reino de Castilla, el reino de Castilla estaba en guerra contra los marroquíes, porque todavía no terminaba la conquista, porque fue antes de que cayese el reino nazarit de Granada. Entonces, la reina Isabel de de Castilla, sí, Isabel de Castilla o Isabel la Católica, que después se creó que se casó con Federico el Bello, el Federico de Aragón, y por eso se juntaron los dos reinos para formar el reino de España. En verdad, Colón fue con los reyes y los reyes le dijeron, papu, llevamos 700 putos años luchando contra los marroquíes y estamos por expulsarlos de Españita. Y bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Le dijeron, no, Master, no es buen momento. No tenemos plata para financiar tu viaje. Tenemos que financiar la puta caída de Reino Nazarit de Granada. Tenemos que financiar nuestro ejército. Y Colón se fue con las manos vacías, sin ningún puto financiamiento para comenzar su viaje hacia las Indias, entre unas grandísimas comillas, porque se equivocó el máster, nunca llegó a las Indias. ¿Te imaginas a Colón yéndose al puto cielo, después de haber muerto, diciendo que vale, hizo todo bien y no cometió ningún pecado y fue buena persona? Imagínate que se está yendo para el cielo y mira para abajo y se da cuenta que nunca llegó a las Indias y, y que descubrió un nuevo continente. Vaya puta decepción haber vivido creyendo que llegaste a las Indias, pero nunca llegaste a las Indias y no descubriste un nuevo continente. Te perdiste la fama en vida, papu. Pero bueno, volviendo al tema. Termina la reconquista el 2 de enero de 1492 y termina la Edad Media. No, mentira, falta un poco. El 12 de octubre de 1492 termina la Edad Media, pero para mí no te voy a dar los argumentos porque no van al video. Para mí la otra fecha. Pero bueno, el 3 de agosto a Cristóbal Colón le llegó una carta de la reina Isabel la Católica. Y dijo, ver al puto castillo, Master. Y Colón, fue al puto castillo porque, no estaba obligado a hacerles caso porque era súbdito heredero de Génova, pero bueno, fue igual. Y la reina Isabel la Católica le dijo, mira, Master, te doy la Niña, la Pinta y otro barco que no me acuerdo el nombre ahora. La Niña, la Pinta y un tercer barco que no me acuerdo el nombre ahora. Entonces te doy esos 3 barcos y tú me vas a traer de las Indias un montón de especias, seda y bueno, si pasas a Japón me traes un sushi. Ah, mentira, eso nunca dijo. Eso nunca dijo, pero llegas a Japón y no sé, vendes unos cuantos espejos o algo. Y bueno, le dio la plata a Isabel la Católica. Se hizo el negociazo del puto siglo después. Controlar el imperio más...
no estaba viva para cuando España llegó a su máxima expansión, pero bueno, era algo que gracias a ti un italiano descubrió un nuevo continente. Al cuadrado, porque Colón llega a un nuevo continente, pero no lo descubre. El que lo descubre es el italiano que no sé de dónde es, Américo Vespucci, o para los amigos, Américo Vespucio. Y bueno, Colón, el 3 de agosto de 1492, empieza su travesía y sale como un puerto en Palos, algo así, era un lugar así. Este pibe, y también porque se habían perdido las escrituras del puto griego que midió la circunferencia con 0,0, la circunferencia de la Tierra con 0,0,0,0,0,02% de error, con dos palos. Se dijo que la Tierra medía 40.000, calculó 40.000 kilómetros. Y la Tierra mide 40.000 kilómetros con 78 kilómetros. O sea que lo hizo casi perfecto el pibe. Lo hizo casi perfecto. Yo hice el cálculo que hizo que era 800 kilómetros. 800 kilómetros con un ángulo de 7,2 de la sombra de uno de los palos. Calculando eso, dividiendo el 7,2 por 360 te da 50 aproximadamente. Entonces había que multiplicar el 50 por 800, que da 40.000. Épico. Pero las escrituras se distorsionaron y bueno, la mayoría de gente, por excepción de los griegos, porque te apuesto que los griegos sabían bien, lo tenían escrito en alguna parte, los cálculos pibe. Pero bueno, casi todos pensaban que la Tierra medía un poco menos que la mitad. No, un poco más que la mitad. 26.000 kilómetros de circunferencia. Y Colón pensaba que de la escala que iba a hacer en Japón para después ir a las Indias, Japón estaba a como 5.000 kilómetros de España. Pero en realidad, papu, Japón de España está a 22.000 kilómetros. O sea que más del 80, no es el cálculo, pero como el 80, un poco más por ciento de... No, a ver, 22 kilómetros, 40.000... 50 como a pico por ciento de la circunferencia real de la Tierra. Y bueno, en teoría con 5.000 kilómetros de pura cueva iba a llegar. De pura cueva iba a llegar con los suministros. Tuvo suerte que encontró América porque le salvó la puta vida. Y por eso al lugar que llegaron a la isla que llegaron llamaron el San Salvador, porque le salvó la vida a esa isla. Pero bueno, Colón parte de Palos, o algo así me dijo mi profesor de historia. Porque soy de la escuela italiana y me hacen historia en italiano, que es historia, así que profe, homenaje, quiero aprovechar de mandarle un saludo a el profe Davide, no me acuerdo bien el apellido. Entonces, yendo a lo que íbamos, Colón parte, hace una parada en Canarias y luego sigue en línea recta. Cristóbal Colón se hizo un life hack para evitar que los marineros se amotinen
lo tiren al agua y se den la vuelta. Ser el único que sabía manejar el barco. Y claro, los capitanes de los otros dos barcos eran los únicos que sabían y eran fieles a Colón. O fieles incondicionalmente. Sí, que se iban a quedar fieles para siempre. Porque eran los que iban a ganar más pasta de lo que encontrasen y comerciasen. Pero bueno, pasan los meses, a ver. Agosto es como... Después de agosto viene octubre. Octubre es el mes 10, agosto... No, septiembre, agosto, septiembre... Septiembre... 7 más 9 más 2, 9. Vale. Estuvo 2 meses en el mar. Eran 2 meses, sí. De agosto a octubre, entre medio hasta septiembre. Estuvo como 2 meses en el mar. El 12 de octubre de 1492, para muchos el fin de la Edad Media, para mí no. Un marinero en la parte alta del bote donde está el vigilante ve a lo lejos tierra. Se pone el catalejo en el ojo y confirma que no era una ilusión y que habían descubierto, en ese momento no lo sabían, pero habían descubierto un nuevo continente que pasaría a llamarse América, en homenaje al pibe que se dio cuenta que Colón nunca llegó a las Indias. Américo Vespucci. Bueno, continuemos con la historia, eso pasa un poco más adelante. Los españoles desembarcan en San Salvador, no me acuerdo el nombre indígena. Se llama así porque se habían quedado sin comida, se están quedando casi sin agua. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Era playa y después había selva. Y bueno, ¿qué hicieron? Desembarcaron con mosquetes, armaduras, caballos. Y bueno, se metieron en la jungla. Creo que antes dije selva. Es lo mismo, jungla, selva, la misma weá. Bueno, se metieron a la jungla y bueno, empezaron a caminar jungla adentro y se encuentran unas chozas y los indígenas se quedaron en plan, pero qué carajos, pero what the fuck, tío, literalmente. Imagínate que llega un pibe blanco cuando tú eres negro, no, eres marrón. Moreno. Un pibe blanco con un arma extraña que no es una espada. Con espadas que no están hechas de... Bueno, con espadas, porque los indígenas usaban palos, garrotes, con obsidiana como armas. Y arcos. Imagínate que llega este pibe con una espada, un cuchillo gigante, por decirlo así, un animal que nunca has visto, el caballo. Y algunos llevan armadura de metal, o sea que pensaban que eran bots, bueno, dioses o algo así.
Eh, bueno, se emocionaron. Los indígenas celebraron la llegada de los dioses, entre comillas, y no se entendieron ningún carajo. Es que al principio no se entendían, después capturaron a unos indígenas y le enseñaron español y los usaron como traductores. Pero bueno, los indígenas, como vieron que estaban más fragos que venezolano promedio, perdón por el chiste humor negro, deciden darle papas, zanahorias, cosas, frutas y verduras de América, un montón de verduras que eran comestibles. Y bueno, los españoles, como son grandísimos hijos de puta y querían oro, y los indígenas nunca se habían visto su reflejo, ¿qué pasó? Les mostraron los espejos que solo se hacían en Europa. Bueno, también los chinos y los indios compraban espejos, porque bueno, no sabían cómo hacerlos, solo los europeos. Y bueno, literalmente el intercambio fue, te doy algo que brilla y no tiene ningún valor, a cambio de que tú me des oro que brilla y sí tiene valor. Pero bueno, para los indígenas sí tenía valor los espejos. Y bueno, Christopher Colombo se devuelve lleno de verduras y frutas extravagantes. Y bueno, se pasa, me imagino que la misma cantidad de tiempo que le tomó llegar, porque es el mismo recorrido. Y claro, esta vez no se le acabó la comida porque puso más comida de la que había llevado. Y más agua para que no se queden sin agua. Y bueno, ¿qué pasó? Llegaron a España y bueno, Colón le dice a Isabel I, mi reina, he llegado a las Indias. Y trajeron un montón de oro porque vendieron todos los espejos. Porque a mí no me jodas. Imagínate nunca haberte podido ver como eres. De la nada viene un blanco con armadura plateada pero brillante. Y te dice, mira, si me das 1 kilogramo de oro te vas a poder ver a ti mismo. Yo lo compraría. Ya, me gustaría saber qué tan feo soy o guapo. Y bueno, trajeron mucho oro y la reina dijo, mira papu, en el contrato me tienes que dar el 10% de todo el oro que trajiste. Bueno, le dieron el 10% del oro y los reyes se fueron. Y Colón y sus panitas, los otros capitanes de los barcos, se fueron y los marineros no tanto porque eran marineros de segunda categoría. Y la reina Isabel la Católica dijo, papu. Esto dijo, españoles, cásense con las indias o indígenas. Y españolas, cásense con los indios. Para que así seamos un mismo pueblo. Y por eso los españoles fueron los únicos inclusivos que se cogieron a los indígenas, no como los ingleses y franceses que hicieron genocidio y se los bajaron a todos hasta la extinción. Y bueno,
Colón hizo 3 viajes hasta palmarla y darse cuenta, yéndose para el cielo, en que nunca llegó a las Indias y descubrió un nuevo continente. Bueno, 2 años después de estos acontecimientos, el 7 de junio de 1944, España y Portugal se dividen el puto mundo. Literalmente. Fueron con el Papa de ese momento, no me acuerdo el nombre. El Papa dijo, mira, de tal meridiano a tal meridiano es para España, que era la mayor parte de América, y el otro lado que queda y el otro lado es para Portugal. Y claro, había una excepción, como los dos, como España, como Europa en general, está dentro del área de Portugal, se hizo la excepción de que España no era portuguesa, claramente. Y bueno, obviamente el Papa hizo la excepción porque el Papa era español. El PRI favoreció más a América. No, en verdad, fue parcial. Favoreció más a Portugal porque después... No, mentira. Es que después movieron el área de influencia un poco para que Portugal pudiese tener más área de influencia, otra zona, porque no había tomado nada, tomó un cacho de Brasil, pero no sabían que existía Brasil en ese momento. Y bueno, después de El Salvador lo colonizan, van a por la Española, Haití, Cuba actualmente, Haití y República Dominicana actualmente, Cuba, y luego irían por Centroamérica. Encontrarían a los aztecas y bueno, empezarían a aliarse con los enemigos de los aztecas para derrotar a los aztecas. Y bueno, al final y al cabo, los aztecas peleaban con palos y piedras y los españoles con mosquetes. Bueno, peleaban con palos, los garrotes son palos, y palos, garrotes con obsidiana, como cuchillos, y arco y flecha, y los españoles tenían mosquetes y espadas. Y también caballos, o sea que podían hacer putas cargas de caballería. Y también cañones, porque el mosquete sigue la misma lógica que el cañón. El cañón es como un mosquete de mayor calibre. Y terminarían llegando a Tenochtitlan, actual Ciudad de México, la capital del Imperio Maya. Creo que dije Inca antes, olvídenlo. Ahora es el Imperio Maya. Ahora estamos con el Imperio Maya. Y bueno, conquistan el Imperio Maya. Y bueno, entre el Imperio Maya y el Imperio Inca nunca se conectaron. Como fronterizamente, entonces no se sabe si se descubrieron unos a otros en algún momento. Pero bueno, como no era todo lo que es actualmente México y Centroamérica, el área de influencia del Imperio Maya y Azteca, porque esos dos invadieron. Los españoles empezaron a colonizar las áreas sin imperio, como que habían indígenas, pero no había ningún imperio. Y bueno, llegaron hasta... Algunos dicen que llegaron hasta Alaska. Eso es lo más al norte que llegaron, hasta Canadá, Alaska. Y
Bueno, ocuparon el 50% el 55% de Estados Unidos, o el territorio actual de este país, porque antes era el Virreinato de Nueva España, en Norteamérica y Centroamérica hasta llegar a Panamá actualmente, fundaron el Virreinato de Nueva España. Y luego fueron a por el sur. Todavía había espacio entre el Virreinato de Nueva España y los incas. Entonces conquistaron Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Y ahí eso, que futuramente se llamaría la Gran Colombia, lo llamaron el Virreinato de Nueva Granada. Y bueno, llegó un momento que se encontraron al Imperio Inca. Y hicieron el mismo tubo con los aztecas y mayas. Papu, papu, me alío con tus enemigos. Y bueno, como también pelean con garrotes, palos y piedras los incas. Y los españoles tenían espadas, armaduras, que los indígenas no tenían, algo para protegerse de los garrotazos. Mosquetes. Y bueno, como 500 hombres rodeados por 5000 incas. 10-1. Esos 500 españoles lograron romper el asedio bajándose a los 5000. A los 5000 incas. Y terminaron capturando al rey o dios de los incas. Y como, los incas tenían tanto oro refinado, tanto oro extraído, saquearon todo. Entre comillas, porque después Españita le invirtió el oro en sus colonias. Y además ya ni siquiera lo tienen. Se lo robaron los putos rusos. Creo que lo mencioné en la guerra en el video de la guerra civil española, pero hijos de puta, bon, comunistas idiotas, ¿cómo confías en el puto Stalin para pedirle que te cuide el puto ro? Hay que ser imbécil. Malditos comunistas de la Segunda República de España, weón. Corazón, la Segunda República está en decadencia y España en su mejor momento fue con el generalísimo Francisco Franco. Bueno, España como no imperio español, porque, bueno, como el imperio español estuvo en su prime, ¿cachai? Pero cuando cayó el imperio español, con Franco, el reino de España, sin ser imperio español, su mejor momento fue con Franco. Y bueno, ¿qué pasó? Conquistaron el imperio inca súper fácil. ¿Y qué pasó? Siguieron por el sur. En el imperio inca fundan el virreinato del Perú, o actual Perú. Bueno, no te tengo que mencionar específicamente qué es el virreinato, qué país es el virreinato del Perú. Bueno, se dice por sí solo. Luego, en Argentina fundarían el Virreinato Río de la Plata. Consiste en Uruguay y Argentina. Argentina sin la Patagonia. Y después llegarían a Chile, actual Capitanía General de... no, mentira. A lo que actualmente es Chile, en ese tiempo la Capitanía General de Chile, y se encontrarían a unos indígenas que los frenaron en puto seco, llamados los mapuches.
Es que impresionante. Ni los aztecas, ni los mayas, ni los incas, que eran imperios, pudieron con España. Pero unos indígenas chilenos lograron frenar en seco a Españita y además los hicieron construir un puto muro en la Araucanía por puro miedo. Y bueno, ¿quién derrotó a los mapuches? Fueron los chilenos cuando consiguieron armas de repetición. Pero bueno, paran ahí. Conquistan casi toda América, menos Canadá y Luisiana. No, Luisiana era parte de España. Norteamérica y Florida, no, la mayoría. Y bueno, se formaría después cuando mueven los meridianos de Portugal más para América, se alejan de el meridiano hacia Asia, y eso permite que Filipinas quede en el lado español, y España, al conquistar Filipinas y Taiwán, en ese momento se transformaría en el imperio, el cual nunca se ocultaba el sol, el imperio español. Y bueno, acá te resumí un poco cómo Españita logró de la puta nada y pura cuea convertirse en el mayor imperio de su momento, pero después la hegemonía se la quitarían los británicos y holandeses, y haré un video de los británicos, el imperio más grande que ha visto nacer el mundo. Los holandeses, el imperio holandés, y haré un par de videos de crisis económicas, pero bueno, tiene historia. Y bueno, este fue el video del imperio español, y nos quedaría primera y segunda caída del imperio español, porque para mí hubieron dos. La definitiva, por culpa de la puta ley doctrina Monroe, que los gringos decían América para los americanos, papu. Y en la guerra hispano-estadounidense, la última guerra que lucharía el reino de España, no el reino de España, pero la última guerra que lucharía el imperio español. Y claro, la primera caída, por decirlo así, cuando Napoleón Bonaparte, o el primer imperio colonial francés, traiciona a España diciéndole que solo quería pasar para invadir Portugal, pero los invadieron a ellos, y como los latinoamericanos somos basados y no queríamos ser franceses, nos independizamos. Y fue la primera caída del imperio español eso. Y la segunda fue la guerra hispano-estadounidense, y haré una explicación de esas dos caídas del imperio español. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Gracias por haber invertido 40 minutos de tu vida en ver o escuchar este podcast. Y denle like y suscríbanse, y nos vemos en otro video. Chao.